Imagina que estás atrapado en una ecuación que describe cómo cambia el mundo con el tiempo. Una oscilación eléctrica, el crecimiento de una población, el rebote de una pelota, incluso los latidos de tu corazón. Y ahora imagina que existe un atajo para resolver el problema sin tener que vivirlo segundo a segundo. Eso es lo que hace la transformada de Laplace. Convierte funciones en otra dimensión y nos permite resolver lo que antes parecía imposible. En este video descubriremos por qué una idea de más de 200 años, que nació entre ecuaciones diferenciales imposibles de resolver, sigue siendo actualmente una herramienta importante en la ingeniería o la física. Leonhard Euler fue de los primeros que se puso a investigar integrales con esta forma, buscándoles aplicaciones como soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales. Pero lo curioso es que, a pesar de lo importante que era lo que había encontrado, abandonó esta investigación por razones desconocidas. Lagrange, quien era un admirador y discípulo de Euler, investigó este tipo de integrales y las legó a la teoría de la probabilidad. Las propone de esta manera. Como un dato curioso, algunos historiadores las interpretan como las auténticas transformadas de Laplace. Asimismo, Laplace se interesó por este tipo de integrales y en su obra Teoría de las probabilidades propone una transformada con estas características. Y la utiliza para resolver problemas relacionados con distribuciones. Posteriormente, al ser vistas como un objeto matemático prácticamente teórico, estas caen en el olvido. Tiempo después, Oliver Heaviside retoma esta transformada y crea una función escalón para modelar señales que comienzan en un tiempo igual a cero. Por ejemplo, encender un circuito. Weierstrass y Riemann también la utilizaron en sus obras. Esta transformada viajó por el mundo y fue ampliamente utilizada por diferentes matemáticos, físicos e ingenieros, obteniendo así la forma que conocemos en la actualidad. La transformada de Laplace se define a partir de un caso especial, de series de potencias. En este caso, tenemos la sumatoria desde 0 a infinito de a sub n por x a la n, donde n es el conjunto de los números enteros positivos. Ahora, si la sucesión converge, lo hará en una función. Vamos a llamarla f de x. En ese momento, podríamos decir que tenemos dos dominios, el de n y el de x. N está en los enteros positivos y x en los reales, por lo que la sumatoria presenta un dominio discreto y la función un dominio continuo. Por lo tanto, podemos pasar una sumatoria con dominio discreto a su equivalente continuo, que es la integral, también definida de 0 a infinito. Ahora tenemos a mayúscula sub n, que puede ser equivalente a entre paréntesis n. Esto solamente lo hago para apoyarme en la notación y establecer el equivalente como función. Realizo un cambio de variable en n igual a t, entonces an es igual a ft. Y con esto puedo representar el equivalente continuo de la sumatoria, que es la integral. En el intervalo de 0 elevado al infinito, ft, x elevado a la t, entre dt, recordemos que es la variable de la integral, esta siendo t. Continuemos con esto. Enfocándonos en la parte de x a la t, podemos expresarla como e elevado a la logaritmo de x, y obtenemos la integral de 0 a infinito de f de t por e elevado al logaritmo de x entre dt, diferencial de t. Fíjate en la expresión e elevado logaritmo de x. Si la dibujamos, se ve claramente que es una función que siempre crece cuando x es positivo. Esto significa que si tratamos de calcular el área bajo la curva desde 0 hasta infinito, el resultado se va a infinito, o sea, no tiene un valor finito, lo que significa que diverge. En cambio, si queremos una función cuya área sí tenga valor finito, necesitamos uno que baje muy rápido. Un buen ejemplo es e elevada entre corchetes a la menos x, porque esta disminuye rápido hacia 0 y gracias a su área bajo la curva converge, es decir, tiene un valor limitado. Ahora vamos a observar la función logaritmo de x y quiero que veas lo que pasa en esta región. Nos daremos cuenta que si el valor de x es menor a 1, el valor del logaritmo neperiano de x se vuelve negativo. Por lo tanto, para que nuestra integral converja, podemos evaluar en el intervalo de 0 a 1. Con esto podemos realizar el cambio de variable. Logaritmo de x puede ser igual a menos s. Sustituyendo obtenemos la integral de 0 a infinito de f de t. Por lo tanto, e a la menos st, diferencial de t. Y esta es la definición de la transformada de Laplace, que arroja como resultado una función que tiene como variable s, donde tenemos una función a transformar f de t y esta parte que se llama núcleo de transformación e elevada a la menos st. Bueno, para entender un poco qué es lo que hace la transformada de Laplace, vamos a compararla con otro operador, por ejemplo, el de la derivada. En este caso, tú tienes una función f de t que está en el dominio del tiempo. Cuando le aplicas el operador de la derivada obtienes f' de t, o sea, la derivada de una función.
que también está en el mismo dominio de t, es decir, sigues trabajando con tiempo, pero ahora con la tasa de cambio de la función. Ahora, en la transformada de Laplace, tomas la función f de t, pero en lugar de derivarla o integrarla, aplica la transformada y el resultado es una nueva función f de s, que ya no está en el tiempo, sino el del dominio de s, o sea, en el dominio complejo de la frecuencia. Esto es clave. Vamos a ver, derivar no cambia el dominio. Laplace sí, cambia el dominio y facilita el análisis, sobre todo en sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales. Y con eso tenemos la definición de la transformación de Laplace. Puede parecer un poco abstracta, pero es una herramienta poderosísima para resolver ecuaciones diferenciales y analizar sistemas en ingeniería y física. Simplifica la resolución de ecuaciones diferenciales, permitiendo analizar la respuesta a impulsos, modelar sistemas con condiciones iniciales y estudiar vibraciones en vigas. Eso sería todo en este video. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita.